Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión número 2. Vamos a seguir hablando con el tema de las audiencias, pero en esta ocasión voy a abordar lo que es esa importancia de las audiencias. Al inicio voy a hacer, digamos, un recordatorio de algunos conceptos, de algunas situaciones que vimos en la primera sesión, pero voy a ir profundizando, voy a ir ubicando otros elementos que es importante en el tema de las audiencias y por qué son tan vitales para los medios de comunicación. Como dije, recordando algunos conceptos, las audiencias son fundamentales en los medios. Representa el público que consume el diferente contenido que se está produciendo. El estudio de las audiencias es crucial para el éxito de los medios. No hay que perder de vista que en más de alguna vez nos hemos preguntado cómo los medios saben qué contenido producir. Pues esto es gracias a las audiencias, es gracias al seguimiento que damos a través de las métricas, a través de diferentes aplicaciones, sobre qué es lo que está consumiendo las personas, en qué determinado momento lo están haciendo. Entonces, ¿para qué nos sirven las audiencias en los medios? Obviamente nos orientan a la producción de contenido. Es decir, ellos nos van indicando qué es lo que más le gusta. Acá en el caso de El Salvador, por ejemplo, los temas virales, las notas suaves o las notas de farándula son las que tienen un alto consumo. Los sucesos también tienen un alto consumo. Aquella información que es de utilidad para la población también tiene un alto consumo. ¿Para qué sirven? Además, determinan la viabilidad económica de los medios. Eso significa que a partir de las audiencias, a partir de los contenidos que estamos produciendo, entonces aquí voy a ir determinando dónde voy generando más recursos. También influye en la programación y en los horarios, es decir, en qué tiempo determinado se están conectando las personas, en qué franja horaria. También las audiencias nos permiten medir el impacto y nos permite ubicar el alcance que están teniendo los mensajes de nuestras campañas. Entonces, ¿cómo crees que tu comportamiento como audiencia afecta a los medios? Pues eso depende mucho de lo que consumen. Con las tecnologías de la información hemos tenido una serie de cambios de hábito de consumo de información. Y no solo de información, sino también cambios en los hábitos de consumo de diferente tipo de contenido. Ya mencioné en la primera sesión algunas características de las audiencias. Podemos ver la heterogeneidad, la diversidad en edad, el género, la cultura. Aquí podríamos ver las ubicaciones. Podríamos ver, por ejemplo, el sexo, su nivel de escolaridad, etcétera. Las audiencias son dinámicas, están cambiando constantemente. Lo importante es entenderlo, comprenderlas y allí ver cuáles son las tendencias. También es clave segmentarlas, es decir, dividirlos en grupos específicos por determinados temas de interés, o a lo mejor por edad, o a lo mejor por sexo, o a lo mejor por ubicación. Y aquí podríamos hablar de audiencias activas, es decir, aquellas que están interactuando, aquellas que están participando en los diferentes contenidos que estamos compartiendo. Entonces, la pregunta debería de ser, ¿a qué segmento de audiencia crees que tú perteneces? Eso lo sabes perfectamente tú de acuerdo a tu comportamiento y a tus hábitos de consumo. Vamos a hablar de lo que son audiencias activas y audiencias pasivas. Es decir, las activas, aquellas que participan, aquellas que comparten, aquellas que comentan, aquellas que están teniendo un rol, valga la redundancia, activo. Pero adicionalmente tenemos aquellas audiencias pasivas, es decir, aquellas que no tienen ninguna interacción, que están ahí consumiendo los productos, consumiendo los contenidos, pero se mantienen, digamos, sin ningún movimiento. La tecnología ha permitido o ha fomentado audiencias más activas. Y hemos visto casos en El Salvador de cómo las comunidades virtuales, que son audiencias, han tomado rol protagónico en la sociedad. Por ejemplo, hemos visto cómo el problema de una calle se viraliza y las autoridades terminan metiéndole mano. O hemos visto cómo muchas infracciones de tránsito que cometidas por conductores y las personas las están compartiendo y hace y provoca que las autoridades tomen, digamos, una acción.
Entonces, los medios y las marcas buscan cada vez más la participación de sus audiencias y las involucran en lo que puedan ser incluso campañas o en lo que puedan ser algunas estrategias de marketing para que ellos formen parte. Esa es una estrategia o es un plan para provocar la participación de las personas. Recordando algunos tipos de estudios de las audiencias, bueno, cuantitativos que miden números y estadísticas, es decir, manejamos cifras. Cualitativos cuando estamos analizando opiniones, percepciones de las personas. También tenemos estudios de rating que miden la cantidad de espectadores que están viendo un determinado programa cuando nos estamos yendo a medios tradicionales, ya sea como la televisión, como la radio. También tenemos estudios de share o estudios donde se están comparando entre diferentes medios. Aquí falta agregar también lo que tenemos los estudios de lectores, en el caso de los periódicos y la prensa escrita. Estudios donde vemos la frecuencia que las personas compran los periódicos, que leen los periódicos. Si bien esto ha venido disminuyendo en los últimos años, sí puedo decirles que también se mantiene, ¿verdad? Todavía hay lectores asiduos. Sí hay que reconocer también que hay un cambio en los hábitos de consumo de las audiencias en torno a los medios tradicionales que han migrado mucho a los medios digitales. ¿Qué métodos de estudio de audiencia tenemos? Bueno, creo que en la primera sesión mencioné algunos. Voy a reforzar con otros como las encuestas y cuestionarios, los grupos focales, los análisis de datos digitales, los medidores electrónicos para televisión, el monitoreo de las redes sociales y que hemos tenido, ¿verdad? En el caso de la televisión, por ejemplo, se ocupa mucho el sondeo telefónico, es decir, cuando las personas están viendo un determinado programa, hay una casa encuestadora que está llamando y está preguntando si está viendo televisión, si está viendo qué programa, cuántas personas están viendo el programa, etcétera. Entonces, ¿cuántos de ustedes habrán participado en algún estudio de audiencia y a lo mejor quizás no se han dado cuenta o a lo mejor no sabía? A esto yo podría sumarle quizás también los estudios de tráfico que tenemos en la calle. Los estudios de tráfico sirven a los negocios para ver cantidad de vehículos, tipo de vehículos y así poder determinar el poder adquisitivo de las personas que están circulando en una determinada hora y en una determinada zona. Entonces, ¿qué importancia tienen los estudios de audiencia? ¿Sabe qué? Nos van a ayudar a tomar decisiones estratégicas. Nos va a permitir adaptar el contenido que estamos produciendo de acuerdo a las preferencias de cada uno de los públicos. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que le gusta, ahora sé a qué hora lo están consumiendo, sé en qué plataforma lo están viendo, sé en qué medios se están conectando y esto me va a permitir además facilitar la venta de la publicidad de acuerdo a ese volumen de la audiencia. Mejora la eficacia también de la comunicación. Entonces, ¿cómo crees que estos estudios influyen en lo que ves en los medios? Pues es fácil. Los medios trabajan de acuerdo a lo que la gente está consumiendo. Adicionalmente, también vale aclarar y vale agregar que también los medios tienen lo que se conoce como su agenda mediática, la agenda steering. Pero también hay que reconocer y hay que plantear que ambos componentes van de la mano, es decir, ambos son importantes. La agenda del medio, pero adicionalmente lo que a la gente le interesa consumir. Entonces, son, digamos, como dos pilares fundamentales en este proceso de comunicación. Veamos un poco la audiencia en la era digital. Aquí tenemos fragmentación de audiencia debido a las múltiples plataformas. Es decir, muchos se están conectando en TikTok, otros lo están haciendo en Instagram, otros lo están haciendo en Facebook, otros lo están haciendo en Twitter, otros lo hacen directamente consumiendo medios de comunicación o plataformas digitales. Hay una mayor personalización de contenido. Como ahora conozco las audiencias, como ahora conozco qué es lo que está consumiendo, eso me permite personalizar cierto contenido para un nicho determinado. También hay que reconocer que con el desarrollo de las tecnologías tenemos audiencias más exigentes, tenemos audiencias más críticas, es decir, nos están dando comentarios. Entonces,
Evidente, con el desarrollo de la tecnología de la información tenemos cambio en los hábitos de consumo, lo que se conoce como on-demand o streaming. Las personas, un buen número, y digo un buen número, no en su totalidad, y lo aclaro, un buen número de personas están viendo televisión stream. Es decir, están viendo YouTube, están viendo Netflix, están viendo programación de Apple, están viendo una serie de herramientas y plataformas streaming. Sin embargo, en el caso de El Salvador también hay que reconocer que fácilmente cerca de un 23-27% todavía se mantiene viendo televisión de señal abierta, televisión en cable. Y eso tiene mucho que ver con la distribución geográfica y el consumo del Internet en El Salvador. Todavía hay una brecha bien alta, todavía no tenemos un alto consumo en 100% en el componente de streaming, sino que la gente por su ubicación, por sus ingresos, por sus recursos, pues es así. Entonces, ¿cómo ha cambiado el consumo de medios en los últimos años? Bueno, tradicionalmente los medios masivos han venido perdiendo mucho impacto en la sociedad. Digo, han venido perdiendo, no significa que lo han perdido totalmente, todavía tienen un alto impacto. La televisión local, la radio, los periódicos todavía tienen un alto impacto. Claro, no era como antes, todavía tiene un alto impacto, pero lo comparte. Ahora cada vez la gente está consumiendo y se está informando en diferentes plataformas. Y eso obedece mucho a cambio de hábito por los componentes tecnológicos. ¿Cómo usamos o cómo usamos en los medios las audiencias? Bueno, esto nos sirve para diseñar mejor programación, mejor contenido, también para fijar tarifas publicitarias, también para desarrollar estrategias de marketing, también para evaluar el desempeño de programas y presentadores. Entonces, ¿qué otro uso podemos tener? Bueno, hay una infinidad de usos adicionales que podemos estarles dando. Google, por ejemplo, coloca publicidad en algunos medios de acuerdo a ese alto consumo que se está teniendo en las diferentes plataformas. Entonces, audiencias y publicidad, ¿cómo logramos que converjan? Las audiencias son el producto que los medios venden a los anunciantes, es decir, cantidad de personas que están consumiendo un determinado contenido, cantidad de personas que están consumiendo una determinada publicación. Eso es lo que se conoce como en las métricas, como las páginas vistas, ¿no? También podemos hacer una segmentación de la publicidad para dirigirla directamente a esos nichos. Podemos tener una medición de efectividad de las campañas publicitarias y fíjense bien, esa medición incluso la podemos tener en tiempo real. Con los medios tradicionales eso ha costado bastante. Es bien complicado estar midiendo el impacto de la radio y la televisión. Necesitamos estar haciendo encuestas, necesitamos haciendo diferentes técnicas de investigación e instrumentos de investigación. Con el tema digital eso se facilita. Con el tema digital en tiempo real yo puedo estar monitorizando una campaña, puedo estar evaluando el consumo de un cierto contenido, pero también me permite determinar los horarios prime time, como se conocen en los medios tradicionales, o me permite identificar los horarios en los que más está entrando a consumir la población. Por ejemplo, en el medio que yo trabajo, tenemos muy bien identificado que la franja de 6 a 10 de la mañana es una franja de alto consumo. Luego, entre 11:30 y 2 de la tarde, ese consumo comienza a decaer por el tema de que muchas personas están preparándose para el almuerzo y en la tarde tenemos una caída mayor y luego comienza a subir nuevamente el tráfico. Las marcas saben perfectamente, digamos, esta, esa forma de que las audiencias se mueven. Ustedes me podrían decir, pero mire, ¿y cuál es el horario más importante? Pues depende. Depende del tipo de contenido que estás distribuyendo, depende del medio, depende de la naturaleza del negocio. Entonces, ¿cómo influye la publicidad en tu elección de medios? Pues la publicidad lo que va a estar buscando siempre es, o las marcas lo que van a estar buscando siempre es aquellos espacios donde puedan tener mayor impacto, donde puedan tener mayor penetración. Entonces,
audiencias diferentes medios. Obviamente, la televisión vamos a estar hablando del rating y el share. En la radio siempre vamos a estar hablando de estudios de escucha, de preferencias musicales. En la prensa, circulación, lecturabilidad. Yo mejor agregaría acá en el tema de la prensa cantidad de lectores, cantidad de ejemplares. Esto si me estoy refiriendo a la circulación de periódicos impresos. Y en el caso de lo digital, pues tenemos métricas de tráfico, tenemos el engagement, tenemos el tiempo de permanencia. Yo aquí podríamos agregar otras, por ejemplo, como la tasa de rebote. La tasa de rebote que es aquella cuando las personas entran a un sitio web determinado y luego en cuestión de segundos salen. Eso es lo que se conoce como la tasa de rebote. Entonces, ¿qué medios consumen más y por qué? Yo me atrevería a decir que por las edades de ustedes consumen más redes sociales para informarse, consumen muy poco medios tradicionales como la televisión o como la radio, consumen muy poco y quizá me atrevería a decir no consumen periódicos. Entonces son componentes, son elementos que son importantes considerar en esto que llamamos los estudios de las audiencias. ¿Qué desafíos tienen los estudios de audiencia? Esto, ¿sabe qué? Tenemos rápidos cambios tecnológicos. Significa que hay que irnos adaptando mucho. Yo recuerdo una experiencia de hace ya varios años. Muchos ocupamos las redes sociales para difundir nuestro contenido. Y yo siempre he dicho, las redes sociales son el perifoneo de nuestro contenido. Entonces, hace varios años hubo un impacto muy duro en la industria de los medios informativos, los medios de comunicación a nivel mundial, y muchos ocupábamos a Facebook para atraer, para difundir nuestro contenido. Y hubo un determinado momento que ese tráfico de ingreso de Facebook cayó y todos nos estábamos preocupando qué es lo que está pasando. Lo que sucedía era que Facebook había modificado y había cambiado su algoritmo. Entonces nos costó cerca de 2, 3 meses poder identificar qué era lo que estaba pasando y luego cuando lo supimos nos dimos cuenta que Facebook lo que quería era que el tráfico no saliera de sus páginas, sino que el tráfico se mantuviera. Y a partir de allí es que nacieron las galerías, nacieron las transmisiones en vivos, nacieron los videos, nacieron una serie de elementos para mantenernos en Facebook. Pero también la multiplicidad de dispositivos y plataformas a veces complica, ¿verdad? La privacidad y protección de datos, en cada país tenemos diferentes legislaciones, la audiencia global versus la audiencia locales, y este es un paradigma que se modificó mucho con la transformación digital porque se borran las barreras. También tenemos cambios de hábitos y consumo de las audiencias. Lo que hoy le gusta, dentro de 2, 3 días o una semana ya no les va a gustar. Las métricas nos permiten identificar. Las métricas nos permiten conocer esos cambios. Veamos qué impacto social tienen los estudios de audiencias. En primer lugar, influencia en la formación de la opinión pública. Representación de minoría en los medios. Personas que antes no tenían un impacto, ahora sí lo están teniendo. Y lo vemos, por ejemplo, como la comunidad LGTB, como otros grupos que han sido, digamos, marginados por la sociedad, ahora están teniendo, digamos, un impacto, están teniendo un mejor consumo. También tenemos el debate sobre calidad versus la popularidad de los contenidos y esto creo que lo pueden ver ustedes con muchos influencers que están hablando, que están publicando cualquier tipo de cosas, pero la gente lo está consumiendo. También en el caso de los medios tenemos mayor responsabilidad de nuestros contenidos y no vamos a sacrificar, fíjense bien, no sacrificamos el tema de, eh, de un buen contenido por la inmediatez. ¿Y por qué digo esto? A veces por la inmediatez cometemos errores. A veces por la inmediatez perdemos credibilidad. A veces por la inmediatez no logro desarrollar el proceso de validación de la información y nos castigan las audiencias. Entonces, importante el rol que tenemos en la sociedad. Audiencias y redes sociales. Bueno, cada vez están surgiendo nuevas métricas. Cada vez estamos teniendo seguidores, like compartido. Cada vez tenemos interacción directa entre creadores y audiencias. Cada vez estamos teniendo mayor viralización de contenidos.
La influencia de los influencers en las audiencias, esto tiene un alto impacto y estamos viendo cómo gente cree en muchos influencers que a lo mejor ni son preparados. Y esto lo vemos en el país. Ustedes ven en el país muchos influencers que su nivel académico, que su preparación es bastante básica y bastante deficiente. Sin embargo, influyen en las audiencias, influyen en cierto sector de la sociedad. ¿Cómo ha cambiado las redes sociales tu forma de consumir medios? Bueno, ha cambiado mucho. Y eso para todo. Cuando sucedió la invasión de Rusia a Ucrania, nos dimos cuenta de redes sociales. Cuando sucedió un accidente bien grave en los próceres, nos dimos cuenta por las redes sociales. Entonces, hay un cambio en la forma de consumir información. Hay un cambio en la forma de consumir los medios. Ah, ¿Cómo estamos usando? ¿Cómo uso las audiencias por parte de los medios? Bueno, me sirve para una mejor planificación estratégica, me sirve para tener un mejor diseño de parrilla de programación, me sirve para desarrollo de contenido específico. La diáspora, por ejemplo, acá en El Salvador, le gusta mucho el contenido nostálgico y esto le gusta mucho a la diáspora que está afuera. También me permite definir las líneas editoriales, me permite establecer precios publicitarios para los contenidos que yo estoy ofreciendo. Y obviamente esto tiene que ver mucho con el componente de la comercialización, venta de espacios publicitarios, posicionamientos en Google, negociación con anunciantes, desarrollo de propuestas comerciales, justificación de inversión publicitaria y cada vez ustedes van a estar viendo, en el caso de las marcas, cómo usan los medios para hacer transmisiones en vivo. En radio lo ocupan mucho. Si se fijan, la radio se ha transformado y ha dejado de ser ondas sonoras. Ahora tenemos radios con transmisión en vivo en streaming, con transmisión en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Entonces, en X. Entonces, si se fijan, tenemos toda una evolución. También nos permite, a nivel de desarrollo de contenido, la adaptación de diferentes formatos. Por lo general, casi siempre hacíamos videos horizontales. Ahora esto ha cambiado y lo hacemos de manera vertical debido al hábito en el manejo del dispositivo móvil. Tenemos la creación de nuevos productos. Sí, claro que sí, para atender diferentes consumidores, para atender diferentes intereses de la población y esto tiene mucho que ver con lo que me está diciendo las métricas de las audiencias. Esto me lleva a mejorar los contenidos existentes, claro, porque antes a lo mejor no le podía poner un podcast a una publicación o una infografía dinámica o una infografía en 3D donde yo voy moviendo el cursor y me va saliendo diferente información. También, y esto es bien importante, me permite identificar oportunidades de contenido, pero además oportunidades de nuevo modelo de negocio. Entre los medios tenemos mayor competitividad, claro que sí. Cada vez estamos comparando qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, qué no estoy haciendo yo y qué debería de hacer. Me permite esto identificar ventajas competitivas, me permite evaluar, medir constantemente el desempeño y, obvio, la toma de decisiones estratégicas para fortalecer el contenido, pero no perdamos de vista, ¿verdad? Para fortalecer mis ingresos. En los medios de comunicación, las páginas, todos no hay que perder de vista que van a buscar siempre una rentabilidad del negocio. ¿Hacia dónde vamos con nuestra audiencia? Bueno, ya nos dimos cuenta el tema de la inteligencia artificial, el tema de la predicción en las preferencias, el tema de la realidad virtual y nuevas formas de engagement. También la hiperpersonalización de los contenidos. Las audiencias como coproductoras de contenido cuando las queremos involucrar. ¿Cómo va a ser esto dentro de 10 años? Yo no digo dentro de 10 años, yo lo mejor diría cómo va a ser esto al final de año o a mitad de año, cuando tenemos cada vez nuevas tendencias, nuevos productos y nuevas cosas que vamos viendo en el componente digital. Hay un componente importante que tiene que ver con la ética en el estudio de las audiencias. Creo que más de alguna vez ustedes, cuando están entrando a una página web, cuando están entrando a un determinado sitio, les aparece una ventana que les dice:
Este sitio está recopilando información tuya. Y para que nosotros podamos, le podemos darle declinar y se me va a cerrar el sitio. O le doy aceptar y estoy dando consentimiento a la información de mi navegación, a la información de cómo yo me muevo en ese sitio. Entonces, hay un tema, y está cuando nos salen ese tipo de mensaje que tiene que ver con el respeto a la privacidad de los consumidores. Es importante manejar transparente los métodos de medición que estamos ocupando, el equilibrio que puede haber entre intereses comerciales y la responsabilidad social del medio, la representación justo de aquellos grupos minoritarios que por mucho tiempo han estado aislados y abandonados y que ahora con el desarrollo de la tecnología pues cada vez están teniendo mayor espacio e impacto. Y esto lo hemos visto constantemente en El Salvador. Para cerrar la sesión, también vale la pena reflexionar y decir que las audiencias son esenciales para los medios de comunicación. Su estudio permite mejorar el contenido y las estrategias de contenido y obviamente también las estrategias de marketing. Permite entender de una mejor manera los hábitos de consumo de las personas. El panorama mediático está en constante evolución y por tanto vamos a tener nuevos desafíos y oportunidades. Soy William Hernández, Walex Hernán, y te espero en una próxima sesión.